Buenas tardes a todos. Tenemos esta tarde una charla, una conversación realmente entre amigos en la que abordaremos el impacto de la crisis económica pospandemia en el desarrollo de los niños prematuros. Y para ello tenemos a Francisco Martínez de la Asociación Gaditana de Padres con Niños Prematuros y a la doctora Isabel Benavente, neonatóloga y también dedicada particularmente a la neurología neonatal y experta fundamentalmente en las lesiones neurológicas de los niños prematuros. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte cuál es tu opinión acerca del impacto económico de la pospandemia en las familias de los niños prematuros. Tú, a través de tu posición y de tu participación en la Asociación Gaditana de Padres de Niños Prematuros, tendrás conocimiento o una idea aproximada de cómo está, más que la propia individual, acerca de cómo está impactando la crisis económica pospandemia. Pues verdaderamente la situación que hemos estado viviendo ha sido bastante dura para muchas familias. Entonces, todo este tema del COVID y los problemas que han generado en el mercado laboral ha hecho que muchas familias vean mermados sus recursos, pero considerablemente. Y son muchas las que han tenido que, pues, no han podido dar o no pueden dar a sus hijos todas aquellas cosas que son necesarias, todas rehabilitaciones o terapias que estos niños necesitan, porque han tenido que suspender alguna de esas cosas, ¿no? Nosotros mismos hemos tenido bueno, barajar y hacer algunos cambios y algunos reajustes para, bueno, poder cubrir las necesidades de nuestro propio hijo y bueno, dependiendo de la situación económica en la que estamos cada uno de nosotros. Pero verdaderamente es una situación difícil la que están pasando muchísimas familias, porque tenemos que recordar que hoy por hoy todas las terapias que están recibiendo nuestros hijos son de pago, las tenemos que pagar nosotros de nuestros bolsillos. Entonces, pues hay muchas familias que lo están pasando mal y que no pueden atender ahora mismo las necesidades de esos niños. Gracias. ¿Piensas que ha habido alguna queja o algún comentario acerca de las dificultades que tienen algunas familias para atender y estar con sus hijos en los hospitales durante todo su largo ingreso en un niño prematuro, que puede ser durante meses? ¿Te refieres a la situación que tenemos y el tiempo que pueden estar los padres No, me en el hospital? refiero a las dificultades económicas. Probablemente, a lo mejor, Cádiz es un sitio más pequeño, afortunadamente, pero en una gran ciudad a lo mejor tienes que desplazarte 20 kilómetros hasta el hospital, son dificultades, a veces tienes que cuidar, tener hermanos en casa que hay que cuidar Sí, y no, crear. claro. Y bueno, y también la situación que hemos estado viendo con todo esto ha dificultado muchísimo el que muchas familias puedan estar, pues, atendiendo a los niños que están ingresados y poder darles todo el tiempo, ¿no? Entonces, en el momento que en una familia, como bien decías tú, no es el único hijo, porque hay un porcentaje muy alto de estos niños que sí posiblemente sea el primer niño y están volcados, alguno de los dos miembros, o el padre o la madre, están volcados con este niño, porque a lo mejor el otro no puede por temas de trabajo o por temas de distancia, pero sí que ha causado problemas de todo tipo. Es decir, la situación que estamos viviendo te impide el que te puedas desplazar. Aquí en la zona de Cádiz tenemos una situación, y es que tenemos localidades que tienen muchos habitantes y que pertenecen al Hospital Puerta del Mar, como puede ser Algeciras o como puede ser la ciudad autónoma de Ceuta. Y entonces los desplazamientos desde esas ciudades pues todavía pone más difícil la situación a los padres en la época que estamos viviendo, porque la falta de recursos muchas veces es
es total. Es decir, hay muchas personas que se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Desde luego. Claro, es por lo que la Fundación N quería hacer hincapié en esta situación que conlleva la crisis económica pospandemia, en que se refuercen las medidas de apoyo a las familias con menos recursos y más vulnerables. Es una cosa es muy importante, es muy interesante lo que has comentado, muy relevante para mí, lo que has comentado de los padres con niños que presentan ya alguna discapacidad, fuera esta de carácter motor o cognitivo, lenguaje conductual, porque ahí todavía, como has mostrado muy bien, probablemente el impacto de la crisis se acentúa mucho más, ¿no? Sí. Se agrava más, tienes que buscar recursos, apoyos, encontrar y dedicarle mucho tiempo, porque realmente el padre con un niño con problema, que tiene un menor problema, hace realmente a veces de enfermero, enfermera, gestor, secretario, todos los roles juntos, y a ello le dedica una enorme cantidad de tiempo que le quita, claro, de recursos económicos y además consume. No solamente no le deja ganar, sino que además consume gran parte de su esfuerzo y su economía, y claro, es más preocupante. Me ha preocupado mucho que hayas señalado que la mayoría tienes que buscar apoyo privado, es que no, los CDAP o los centros de atención temprana, ¿no hay públicos en vuestra área? Sí, hay centros de atención temprana y ahí a lo mejor pues Isabel me puede ayudar un poco más con esto, porque mi hijo ya tiene 12 años, pero creo que los centros de atención temprana atienden hasta los 5 o 6 años, si no me equivoco. Sí. Sí, Cinco, hasta los seis, 6 años. Sí. hasta los 6. Entonces, hasta los 6 años sí están los centros de atención temprana, ¿no? La cuestión es que a partir de ahí, ya tú sí que tienes que empezar a ver qué es lo que tu hijo necesita y se lo tienes que facilitar. Porque como muy bien has estado diciendo, ya no solamente es el recurso económico, sino también el tiempo que hay que dedicarles a estos niños. Es total, es total, es total. Y ya te digo, a partir de hasta esa edad, sí, están los centros de atención temprana, pero a partir ya después de que salen del centro de atención temprana, ellos siguen necesitando todavía posiblemente hasta más recursos que los que en un principio se les está dando, ¿no? Y después también, por, por experiencia, si el niño, a pesar de que es prematuro, de que tenga algún tipo de, pueda tener algún tipo de dificultad por la razón que sea, pero si en el tiempo que está en atención temprana se ve que tiene una necesidad especial, bueno, pues ya tienes que derivarlo a otro sitio y a lo mejor ya se sale de lo que es el ámbito de atención temprana y ya consume algunos recursos más de los que en un principio se esperaba, ¿no? Entonces, es un mundo muy difícil y muy complicado, ¿eh? Muy difícil y muy complicado. Tienes toda la razón, muy complicado y difícil. Volveremos a este tema, pero ahora me gustaría preguntarle a la doctora Benavente, yo sé que ya ha realizado investigación sobre esto, pero ¿en qué medida impacta una situación económica desfavorable en el neurodesarrollo a largo plazo de los recién nacidos que han sido muy prematuros o extremadamente prematuros? Pues sí, muchas gracias, Alfredo. Pues sí, efectivamente hay bastante literatura al respecto y no solamente en el recién nacido prematuro, sino que en muchos ámbitos de la salud, por ejemplo, en adultos también se ha estudiado mucho como unas condiciones desfavorables que impactan en la salud en la edad adulta y hay más prevalencia de determinadas enfermedades. Ahora el foco lo estamos poniendo a ver cómo impacta en el recién nacido prematuro y también hay mucho ya estudiado al respecto, pero necesitamos seguir evaluando esto y llegar al fondo de la cuestión y poner todo sobre la mesa y que tengamos claro de qué estamos hablando y por qué es importante que estudiemos este impacto. Es que en el recién nacido prematuro de muy bajo peso, los que nacen por debajo de las 32 semanas, no es solamente los cuidados neonatales que han avanzado mucho y que conseguimos que sobrevivan
muchos niños y con mejores perspectivas o con menores secuelas, pero no nos podemos quedar conformes con eso, porque la realidad es que hay mucha literatura al respecto. El niño prematuro, el gran prematuro, tiene una desventaja en cuanto a la evaluación cognitiva respecto al niño a término. No consigue alcanzar, no conseguimos que el pronóstico cognitivo sea igual que el del niño a término. Y eso además se ve influenciado, y de una manera muy importante, por el nivel socioeconómico, por el entorno en el que se cría el niño, por el acceso a los recursos, por todo lo que estaba antes Paco señalando. Entonces, realmente eso hace que no solamente se manifiesta la diferencia desde edades tempranas, desde en los primeros 2 años ya hay una divergencia, pero cuando el niño crece, ese nivel socioeconómico va teniendo incluso más papel. Y la lesión neurológica, que le damos tanta importancia desde las unidades de neonatología, como si fuera a ser lo más determinante a la hora de su pronóstico y a condicionar su calidad de vida, que también lo es, pero no nos damos cuenta de que no es solo eso, y de que el nivel socioeconómico impacta de una manera muy importante. Y igual que hablabas de cómo el nivel socioeconómico impacta cuando es desfavorable, a mí también me gusta darle la vuelta y hablar de que el nivel socioeconómico, el potencial del el nivel socioeconómico más favorable, el entorno en el que se crían los niños más favorable, mitiga el impacto de la lesión cerebral en el pronóstico del niño. Y eso es algo que creo que es importante que lo vayamos interiorizando, porque hay muchas maneras de hacer estrategias que modifiquen el nivel socioeconómico. Muchas veces relacionamos el nivel socioeconómico con dinero, y hay mucho más, se puede hacer mucho. Es maravilloso y que, claro, lo has mostrado muy bien, que es un factor modificable. Es un factor sobre el que podemos influir la sociedad en su conjunto. Los profesionales seguiremos haciendo nuestro papel centrado más en lo biológico, pero la alianza de la sociedad en su conjunto puede hacer mucho para limar la desventaja de los niños que nacen prematuros, en familias desfavorecidas, en el alcance, y es la mejor esperanza, saber que algo podemos cambiar. Sí, es lo más bonito, que pensar que eso es modificable y que no puede no ser tan complicado. Entonces eso a mí me parece lo más espectacular del tema, que es algo que no es para nada una condena, sino que el nivel socioeconómico hay muchas maneras de entrar a favorecer el desarrollo del niño a través de estrategias que lo modifiquen. Una frontera de la neonatología o del cuidado neonatal para no solo para los profesionales, sino para la sociedad en global, aparte del que he señalado. ¿Qué piensas también acerca de poner más atención y más foco en la salud mental de los progenitores o de las familias? Y porque parece ser, ¿no? Ahora nos comentarás, que puede ser otro factor que influye o que tiene impacto en el neurodesarrollo a largo plazo de los niños que han sido muy prematuros o extremadamente prematuros. Sí, y eso también viene también a colación después con el efecto que ha tenido también la pandemia en los cuidados del niño prematuro, y en que los padres puedan estar en esos cuidados, porque realmente en las situaciones de estrés, la depresión postparto, el vínculo que tienen los padres con el niño, el apego que podemos facilitar mientras está la familia con nosotros, el coger al niño, el estar con el niño, todo eso también favorece pues el llevar de la mejor manera posible algo que es muy difícil y muy duro. Entonces hay personas que vienen de situaciones muy difíciles en casa, de entornos, como decimos, muy desfavorecidos, y además tenemos un ingreso de un niño prematuro, y ahora más aún en pandemia, y si tengo que venir de lejos y no tengo recursos, y me dicen que es bueno que pase tiempo con mi niño y no puedo. Todo eso al final se suma al estrés que supone el parto prematuro. O sea, que el entorno en el que la familia, en el que se ha gestado ese embarazo, en el entorno en el que esa familia vive, ya supone un factor de riesgo. O sea, que el nivel socioeconómico no es solamente en el ingreso o después del alta, sino que nos condiciona los cuidados prenatales.
También en el momento, nosotros en la unidad estamos haciendo unos cuestionarios y unas evaluaciones ahora en los padres de los niños ingresados, en los que se evalúan pues, el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, el apego, el vínculo. Hay muchos factores que estamos evaluando porque realmente nos estamos dando cuenta que como neonatólogos no podemos solamente centrarnos en lo biológico, en la lesión neurológica, en la ecografía y ver el daño, sino que hay que atender al niño, atender a su familia. Ya no se entiende el paciente como individuo, sino que son los cuidados centrados en la familia, y parte de esos cuidados es también atender a las necesidades de salud mental de esa familia. Gracias. Yo quería, Paco, señalar que me parece quizá terrible lo de que la rehabilitación y la intervención precoce termine a los 6 años. A veces parece que argumentarse que es que a partir de los 6 años ya no hay plasticidad y por tanto no hay nada que hacer, y eso lo he leído y es una barbaridad. Biológicamente no es verdad, pero prueba de ello es que cualquier persona de 70 años o 60 que tiene un stroke va a recibir rehabilitación y va a necesitar un fisioterapeuta y apoyo. Has expresado muy bien y de una forma muy potente, diría, lo de que cuando un niño llega a los 6 años y le retiran todo el apoyo, es cuando a veces se hace más necesario y se incrementa. Va a tener más dolor si tiene trastornos motores de parálisis cerebral a veces, contracturas, problemas osteoarticulares, y justo en ese momento lo dejan desguarnecido de apoyo, y que cuando realmente es la edad en la que un niño entra en la escuela. Un niño se escolariza a partir de los 6 años. O sea, que realmente es como si solo se atendiera a la infancia y la niñez precoz, pero no a la niñez, porque un niño de 8 años ya me dirán qué es. Y de alguna forma le roba, también yo creo, oportunidades y beneficios al niño y a las familias, porque también saber que tu hijo está siendo atendido, cuidado y manejado y escuchado, pues es muy diferente a quedarte absolutamente en un ámbito que ahora sí que entra solo en lo privado y ya te buscas la vida en el peor escenario, que es gastando toda tu economía, que realmente más piensas que la necesitaría tu hijo para el día de mañana. Sí, es que, vamos a ver, te estaba escuchando hablar y es, digamos, es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Te escucho hablar y estás contando pues lo que los padres que tenemos un niño que ya, pues como el mío, que tiene 12 años, que ya lleva pues 6 o 7 años en el colegio, es una situación de verdad que es para vivirla, porque cuesta hasta el hecho de que el niño escuchamos muchas veces por la televisión la defensa de la escuela pública. Yo tengo a mi hijo en la escuela pública, ¿vale? Pero para que podáis entender, es que mi hijo en el colegio no tiene ningún tipo de ayuda. Es decir, no tiene ningún tipo de ayuda. La escuela pública, la enseñanza pública, hoy por hoy no está preparada para tener un niño con dificultades. Y mi hijo ahora mismo no tiene ninguna adaptación curricular, solamente tiene adaptación curricular significativa en educación física, porque tiene un problema psicomotriz. Pero es que después, él sí tiene su capacidad, pero necesita un apoyo y necesita una ayuda, que es una persona que, por ejemplo, en los exámenes pueda estar con él para explicarle, para aclararle, y no lo tiene. Y si es una cosa que es pública, que debería ser así, y no lo tiene, imagínate cuando hablamos de la rehabilitación, tanto física como neurológica, cuando necesitamos que ya no solamente, porque estos niños no pueden estar toda su vida solamente en un fisio, en un fisio, en un fisio, en un fisio. Ellos necesitan también tener actividades que les ayuden en su problema. Por ejemplo, mi hijo tiene un problema de psicomotricidad, pues mi hijo lo que mejor le viene a él es piscina, por ejemplo, natación. Y entonces el hecho de que tú necesites
una terapia de natación o lo quieras poner en algún sitio, todo es a base de dinero. Todo es a base de ir desembolsando dinero. Paco, fíjate que lo que está más demostrado en cuanto a la rehabilitación es aquella rehabilitación dedicada a tareas específicas. Y así algunos deportes, hasta el taekwondo, ha mostrado una enorme capacidad rehabilitadora, ¿eh? O sea, que solamente lo que pasa es que necesitas guía, orientación y vigilancia por parte de un experto, ¿eh? No solamente Sí. me estaba imaginando trabajando con la distensibilidad de los músculos, sino que lo que ha demostrado mejor es la rehabilitación dirigida a conseguir tareas específicas. Pero sí, desde luego es una situación muy desafortunada. En este sentido, yo me pregunto, como decía la doctora Benavente, si no debería haber en los ingresos hospitalarios de niños que pueden tener grandes altos riesgos de discapacidad, y claro, en neonatología es donde se concentran estos pacientes habitualmente, ya no estamos hablando de una infección en una planta, un asma, una bronquitis, sino estamos hablando generalmente de prematuros extremos o recién nacidos a términos con una agresión relevante para estar en una unidad de cuidados intensivos, si los cuestionarios que comentaba Isabel, simplificados, ya no de investigación, pero dirigidos a detectar situaciones de riesgo, no deberían ser aplicados en todas las unidades y debería haber un mayor concierto. Digo esto porque en todos los hospitales de la Seguridad Social tenemos ya asistentes sociales. Ahora, la integración de los asistentes sociales con las unidades probablemente es muy variable en profundidad según cada centro y según la geografía, pero debería haber Está congelado, con Alfredo. mejor coordinación y otros menos, pero me gustaría saber si debería haber un trabajo más conjunto en detectar estas situaciones de riesgos para delinear entonces estrategias de acciones concretas. ¿La pregunta era para mí? No, es para Isabel, la doctora Benavente. Vale. Vale, estábamos los dos viendo. Sí, yo creo que tenemos que caminar hacia eso. Siempre hablamos de equipos multidisciplinares e intentamos plantear que la atención al recién nacido pues también pueda tener un apoyo psicológico, la familia, que podamos tener, el otro día se hablaba en las jornadas de fisioterapeutas en las unidades. Entonces, la realidad es que deberíamos ir apostando por ese equipo multidisciplinar en la atención neonatal y ayudando, o por lo menos estando disponibles para las familias de más maneras de las que estamos ahora. Y no solamente que hable el médico con la familia, sino que haya ese apoyo psicológico, o que si se detecta una situación de riesgo se le ofrezca si quieren algún otro tipo de ayuda, o que el asistente social venga a hablar con ellos. Todo eso deberíamos tenerlo más integrados en las unidades. Yo creo que vamos mejorando y vamos aprendiendo, y siempre es verdad que tendemos mucho a la autocrítica en las unidades neonatales, siempre hay mucho que mejorar, y entonces pues muchas veces solo vemos lo que queda por mejorar, pero también quiero pensar que vamos en ese camino y que cada vez somos más conscientes de que es importante que participen otros profesionales en la atención a los niños. Incluso la labor de los padres, como Paco, que lleva muchos años pues viniendo a la unidad y cada 15 días, viniendo apoyando a otros padres de niños prematuros, pues desde siempre lo hemos sabido y lo hemos hablado muy claramente con los padres de los niños. Nosotros podemos establecer una relación de mucha confianza, pero llega un momento en el que necesitan escuchar y hablar a un padre que ha pasado por lo mismo o que está en la misma situación, compartir experiencias. Entonces, todo eso hay que terminar de integrarlo y que sea un cuidado de verdad multidisciplinar, incluido otros padres. Sí, desde luego. Yo fíjate que también creo que a veces en términos generales la medicina y la asistencia sanitaria a veces está pensada en todo para el paciente, pero sin el paciente. Y en este sentido sería bueno que las familias participaran de alguna manera en la toma de decisiones de políticas que les afectan directamente
cómo es el seguimiento de los niños, los apoyos que va a haber en función de la rehabilitación, deberían estar más integrados en no solamente en ir a cuidar a sus hijos, sino también en la defensa de los intereses y a veces en dirigir, orientar más los servicios hacia sus propias necesidades. A veces se ha señalado reiteradamente en la literatura que las expectativas y los deseos de los padres no coinciden con los deseos de los profesionales. Esto se ha salido demasiadas veces en investigación sobre niños con discapacidad. Y es verdad que necesitamos, como dices muy bien, los equipos multidisciplinares, lo has expresado maravillosamente bien, pero yo creo también ahí en la última frontera también va a ser incorporar de alguna manera a las familias y fundamentalmente a las asociaciones de padres, porque al final es el conjunto de familias y que reflejen su opinión y compartan además las dificultades e inquietudes de los profesionales. Y son sus hijos de lo que ellos quieren ofrecerles lo mejor. No sé si estamos de acuerdo o os parece un disparate. No, he estado totalmente de acuerdo. No sé, Paco, qué piensa también, pero creo que va a estar de acuerdo. No, por supuesto. Es que ese sería el ideal. Ese sería el ideal. Si eso verdaderamente se consiguiese y funcionase, sería una ayuda increíble para los niños, pero también para los padres. Porque estoy de acuerdo con algo que ha dicho antes Isabel. Es que los padres muchas veces nos quedamos ahí a un lado, a un margen, pero nosotros también necesitamos ayuda y a veces mucha ayuda, mucha ayuda. Claro, obvio. Sí, y además es que desafortunadamente a veces no tenemos recursos, no solamente económicos, sino los profesionales a veces nos faltan los recursos, diría, vamos a decirlos entre paréntesis, entre comillas, cognitivos para interaccionar adecuadamente y escuchar, y encontrar los momentos. Y además la escucha activa, no te escucho para, no, la escucha activa intentando luego ayudar y ver en qué manera, cuáles son vuestras necesidades y cómo podemos actuar sobre ellas. Y a veces no estamos preparados. Con esto, Alfredo, yo quiero también romper una lanza a favor de los profesionales, ¿no? Porque ya te digo, yo llevo muchos años ya con el tema de mi hijo y bueno, pues entre médicos rehabilitadores, neurocirujanos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de todo este periodo, de estos 12 años, yo he visto esa evolución en los profesionales también, lo he visto, porque lo he vivido. Es decir, de sentarme con un profesional y darme una charla que no me he enterado qué es lo que le pasa a mi hijo, ¿me entiendes? A, bueno, pues poder hablar con ellos, dar tu opinión, porque ¿qué ocurre? Nosotros como padres estamos todos los días con nuestro hijo y nosotros, mejor que nosotros, no conoce nadie a nuestros hijos. Un profesional que lo ve cada 6 meses, que lo ve cada año, que lo ve cada 3 meses, ve a muchísimos niños, pero no conoce a nuestro hijo como lo conocemos nosotros. Y el que se nos permita dar nuestra opinión, siempre con todo el respeto del mundo y sabiendo la posición que tenemos, cuál es nuestra posición, que es la posición de padres, pero dar nuestra opinión de cómo lo vemos, de qué es lo que vemos que le sienta mejor, qué es lo que vemos que no le funciona. Todo ese tipo de cosas ayuda a que el profesional pues pueda a lo mejor pensar en algo que en ese momento no estaba valorando y a nosotros nos hace partícipes de la salud, del bienestar y del mejoramiento de nuestro hijo. Totalmente. Yo creo que tiene razón que ha habido un gran cambio en los últimos 20 años, sobre todo en la forma de que los profesionales nos relacionamos con las familias y tenemos una relación más directa y más democrática, horizontal, para escucharles y poder adaptarnos y buscar soluciones conjuntamente. Una de las cuestiones también preocupantes que yo no sé en qué medida la situación de precariedad económica que nos ha conducido esto, que ya venía de antes y que puede ser más dificultosa, es que los niños a veces con dificultades necesitan adaptaciones en el hogar, adaptaciones en el entorno del hogar. Y si habéis recibido alguna situación de
de desconsuelo, diría, de familias que les faltan recursos para adaptar el hogar a las necesidades motrices o del estado cognitivo del niño. Pues mira, te pongo un ejemplo. Si no fue ayer, fue anteayer. Recibimos una petición de una persona que estaba buscando una silla de ruedas de unas medidas en concreto, porque si no, no entraba por las puertas de su casa. Y ahora mismo su situación económica no le permite hacer esas modificaciones que necesita. Y entonces estaban buscando una silla para que pudiese entrar por las puertas. Porque sí, tú necesitas una silla y, bueno, tú vas, te recetan la silla, la Seguridad Social te facilita esa silla, pero normalmente, bueno, pues la silla tiene unas medidas, ¿no? Y a lo mejor pues te encuentras que ahora llegas a entrar en tu casa y esa silla no te sirve, porque tu casa es como es y entonces no tiene esas condiciones y tenemos que adaptarla, pero la situación ahora a veces es imposible poder adaptarla. Muy interesante. Y bueno, quizá con esta pregunta no cansamos más al auditorio y se la voy a dirigir a la doctora Benavente. ¿Se ha cuantificado el impacto? Claro, supongo que a lo mejor viene de los estudios en otros países, no sabemos del nuestro. ¿Cuál es el impacto a medida que reduces el nivel socioeconómico? A O sea, medida que se avanza en este hay un gran estrato diferencial entre diferentes niveles. Tenemos desde la pobreza extrema, ¿no?, a la situación de desfavorecimiento pueden ser muy amplias, pero hay sectores más extremos, ¿no?, más ligados, y se ha podido cuantificar o aproximar el análisis de cuánto impacta a medida que se reducen las condiciones socioeconómicas de la familia o las adversidades a las que se tienen que enfrentar. Sí, o sea, hay estudios muy bonitos de neuroimagen que demuestran lo que antes hablábamos de cómo el nivel socioeconómico impacta a nivel cognitivo o lo mitiga, si lo vemos de esa manera. Hay estudios de neuroimagen que han visto cómo distintas estructuras cerebrales relacionadas con la cognición, con el lenguaje, con algunas otras funciones, cambian en función del nivel socioeconómico, de tal manera que ese cambio se puede ver incluso que por cada medida de mejora en el nivel socioeconómico se puede detectar un cambio en esa estructura cerebral. O sea que realmente hay desde estudios de neuroimagen a estudios de cohortes que son ya cohortes que tienen estudios muy prolongados en los que han visto cómo la modificación en el nivel socioeconómico supone un cambio en el pronóstico del niño. Entonces, avances, por ejemplo, hablábamos del nivel de educación materna como una de las variables que medimos en cuanto al nivel socioeconómico, pues hay estudios que han demostrado que avances en el nivel de educación materna y paterno suponen un avance para ese niño, supone que va a mejorar también su pronóstico. Entonces, pues yo por eso quiero siempre ver el nivel socioeconómico como algo en positivo, porque realmente tienen nuestros niños toda la vida por delante y hay que pensar siempre que podemos hacer mucho más de lo que hacemos y hay veces que no cuesta tanto, que podemos ayudar a las familias. Qué bien. Quizá con eso termino. Por ello, por lo que la Fundación Nene, en un día tan importante como hoy, que es el Día Internacional del Niño Prematuro, de la prematuridad, hemos querido hacer tanto hincapié en la necesidad de que se mantengan, no que se mantengan, sino que se refuercen las medidas de apoyo para las familias más vulnerables o con menos recursos socioeconómicos. Esas medidas que se han puesto por parte de las administraciones, como los ERTES, el salario mínimo, a veces apoyo a la vivienda, deben ser reforzadas, sobre todo para estas familias, porque ello no es un acto
de caridad social, no. Es algo que va a impactar y que probablemente impacta en un mejor nivel cognitivo de los niños prematuros. Y es por lo que es tan importante abordar este tema. Bueno, muchísimas gracias, Paco e Isabel, por vuestras interesantes reflexiones e información que habéis aportado. Y bueno, nos emplazamos para alguna otra ocasión, volver a hablar. Paco, no te conocía previamente, pero ha sido un placer. Estoy impactado. Igualmente. Ha sido un placer poder estar aquí con vosotros. Encantado. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y cualquier cosa podéis escribir a la Fundación Nene y darnos vuestra opinión.